Welcome again to Colombian Coffee Grounds, a fresh Colombian exploration into science, culture, and consciousness. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos hoy en un episodio especial de Colombian Coffee Grounds. Nos acompaña la excelentísima profesora Ruth Pappenheim desde Viena, Austria. ¿Qué tal la primavera en Viena, mi profesora? Un saludo especial para ti. Hola, Hugo, es un gran placer estar aquí contigo en tu podcast. Bueno, la primavera ha estado muy fría. Muy fría, así como está Bogotá Así como lluviosa. Bogotá frío, sí. Irse tan lejos para estar tan cerca, imagínate, ¿ah? Sí, hasta en ese sentido. Imagínate, Ruth, que hace unas semanas tuvimos la oportunidad de atender un evento de celebración de los 30 años del Departamento de Lenguas Extranjeras. En ese evento, obviamente, pues el evento está orientado desde la perspectiva de Alberto Pérez, el encargado de la biblioteca, en preguntarse si había o no leyendas en el departamento. En esa exploración él encuentra el nombre de Howard Rochester, que es el nombre del edificio. Y ahora, no sabía imagínate, yo. nadie lo sabe, casi nadie lo sabe, eso fue todo un descubrimiento. Entonces empezamos a explorar y a investigar quién era el tipo, de dónde salió, por qué, y aparecieron nombres, tú sabes, se relaciona uno con el otro. Resulta que él era de origen jamaiquino, con un excelente, exquisito acento británico y recitaba sonetos de Shakespeare en clase. Oh, imagínate eso. Era una maravilla de profesor. ¿Tú lo conociste entonces? Yo lo conocí, sí. Qué bonito. Por eso aparece tu nombre ahí, como te decías, una cosa nos lleva a la otra, nos lleva a la otra cosa. En esos momentos yo tenía en mis manos un ejemplar del primer número de la revista Signatum y revisando el índice encuentro un texto que se llama ¿Qué es pragmática? ¿Qué es la pragmática? ¿Por qué pasa eso? Y bueno, obviamente aparece tu nombre porque nosotros en Signatum, además de que abríamos la convocatoria para la publicación de los artículos, íbamos a buscar material que nos pareciera relevante a los estudiantes del programa en Filología de Idiomas con énfasis en inglés, principalmente, y francés y alemán. Yo voy a tu oficina y te digo, profe, yo sé que a mitad de semestre deben presentar un ensayo. Me gustaría que me recomendaras cuál es el ensayo clave, quién escribió, quién hizo un bonito ejercicio. Tú me recomiendas un texto de la señorita Carolina Ochoa, la recuerdo, un saludo para ella, mujer lindísima con una voz impresionante de coro, ella estaba en un coro. Ese texto lo publicamos y ese es el marco de la conversación. ¿Qué es la pragmática? ¿Por qué la pragmática es relevante? Con el énfasis particular en un libro que tú publicaste hace relativamente poco y del que queremos invitar a las personas que nos escuchan a que presten atención, porque esto es importante. ¿Cuál es el título del libro, mi profe? El título del libro es Scientific Writing, Make Your Research Paper Readable. Uh-huh. Es decir, el enfoque del libro va hacia la escritura de textos científicos en inglés, teniendo muy en cuenta al lector. Al lector es muy importante. Cuando hablamos de lecturabilidad, readability, ¿a qué haces referencia? ¿Qué significa readability? Lecturabilidad, readability, o también podríamos mencionarlo como legibilidad. Es un concepto relativamente nuevo que surgió como un criterio para aplicar en la producción de material para gente de nivel educativo bajo, que tienen más que todo que ver con aspectos gráficos y visuales de folletos, etcétera. Y por lo tanto se ha desarrollado generalmente en términos cuantitativos. Uh-huh. La longitud de una frase, la cantidad de texto, la posición del texto dentro de una página, se trátese de una página virtual o sobre papel, pero no he encontrado un desarrollo del concepto de legibilidad en el sentido de la comunicación entre escritor y lector
en términos cualitativos. Eso es lo que trato de desarrollar en mi libro en función de la legibilidad de textos científicos, porque muchos textos científicos son demasiado complicados. Claro que sí. Innecesariamente complicados. Pero entonces, ¿por qué es importante tomar al lector? ¿Por qué debemos tenerlo en mente? Porque en la comunicación de por sí se trata no solamente de comunicar, digamos, en el caso de las ciencias, de comunicar ideas, conceptos, procesos científicos, sino de comunicárselo a alguien. Es un acto comunicativo que implica esencialmente a dos actores. Tenemos un autor. Correcto. ¿Sí? Y tenemos un lector potencial. Correcto. Ese lector no solamente es mi par, no necesariamente o no exclusivamente es mi par, no es solamente la persona que trabaja el mismo tema, a la misma profundidad. Yo quiero ampliar esa posibilidad de que el discurso de mi texto llegue a más personas. Correcto, sí. De hecho, eso es lo que pasa con la lectura de textos científicos. Generalmente quien evalúa un texto científico, trátese de un profesor para otorgar un título de doctorado, por ejemplo, o trátese de una revista para ver si se publica el artículo en esa revista. Muchas veces el equipo que evalúa un texto de esta índole viene de distintas áreas científicas. Los textos, sin embargo, son muy específicos hacia un área de una ciencia. Entonces, tú me preguntarás, bueno, si yo soy lingüista, ¿cómo es posible que yo pueda entender un texto, por ejemplo, de química en la agronomía? Pues sé muy poco de química, sé muy poco de agronomía, pero sé de la lógica de la ciencia. Y pues este libro ha sido resultado de muchos años de enseñanza de cómo escribir textos científicos en la Universidad de Medicina de Viena y en otras universidades. Y pues en el ejercicio de estos cursos no es solamente yo la que evalúo, digamos, lo que traen otros, lo que traen los estudiantes de su propia producción, sino que también en estilo taller todos participamos y hay estudiantes que vienen de todas las áreas científicas relacionadas con la medicina. Radiología, oncología, odontología, etcétera. Y conjuntamente revisamos un artículo, digamos, escrito por alguien de química, de biología química o algo así. Lo revisamos y todos podemos seguir la lógica de la ciencia. En una reseña muy interesante en lecturaabierta.com, el enlace lo encontrarán en la descripción del episodio para que puedan leer la reseña, hay un punto muy interesante. A propósito de lo que mencionas, dice que uno de los propósitos, el propósito esencial es que el lector pueda seguir fluidamente el desarrollo de la investigación. Es decir, que no solamente son los puntos o conceptos o la terminología complicada, sino es yo permitirle como autor al lector que pueda moverse de A a B, a C, a D, y que ese flujo lógico sea transparente. Exacto, esa es realmente la esencia de mi concepto de legibilidad o lecturabilidad. Bien, entonces tenemos el libro Scientific Writing, Make Your Research Paper Readable, de Ruth Pappenheim. Lo encontramos en Amazon y el enlace lo encontrarán también aquí abajo en la descripción para quienes lo quieran conseguir. Este libro, entonces, nos cuentas, no sale de la nada, no es que un día uno se despierte y decir, voy a escribir un libro sobre investigación científica. Tenemos entonces una historia, profe. Voy a volver un poquito más, ¿sí? Yo recuerdo entonces, alrededor del año 1996, que yo inscribo la materia de sociolingüística y te encuentro por primera vez y quedo fascinado. Era un momento importante para mí en la carrera, tal vez está un poquito desmotivado, pues yo había tenido algunas lecturas antes, entonces
necesitaba un reto, necesitaba aprender algo de verdad que me moviera y empezar a entender entonces que cualquier discurso tiene un contexto, que hay elementos más allá del texto mismo, que es lo que vamos a hablar ahorita de la pragmática. Yo quiero que nos Correcto. expliques un poco el concepto, porque es distinto hablar de que tú eres una persona pragmática, como decía Claudia Lombana, un salito para ella también. Ella me decía, es que Hugo, tú tienes que ser más pragmático. Estamos hablando de algo distinto. Ser pragmático y la pragmática no es lo mismo. Cuéntame, profe, ¿qué es la Exacto. pragmática? ¿Y por qué es importante la pragmática cuando escribimos un artículo científico? Bien, entonces empiezo por un concepto general de Ujú, la pragmática lingüística. ¿Sí? Es específicamente el tipo de área que estamos abordando ahorita. En la lingüística, la pragmática tiene que ver con el uso, o es esencialmente el uso de la lengua para la comunicación y para la realización de procesos sociales. Y en esos procesos sociales hay mucho contenido cultural ujú. implícito que obvio también se puede hacer explícito. Bueno, para ilustrar un poquito esto, tomemos algunos ejemplos. La pragmática tiene que ver con actos, acciones que realizamos sobre todo con el lenguaje. Entonces el lenguaje es acción, eso me encanta. El lenguaje es acción, ¿Qué actos puedo hacer yo con el lenguaje entonces para tener un ejemplo concreto? muchísimos, Muchísimos. empezando por convencer a un pueblo que me elijan, Ajá, ajá. pero no necesariamente tiene que ir hacia allá tan lejos. Lo hacemos constantemente, En el día a día. en el día a día. Saludamos todos los Ese días. es un acto de habla. Ese es un acto de habla, lo Salud, llamamos así saludar. en la lingüística. Pero tú no saludas diciendo yo te saludo. Pero tú me dices que en alemán sí. En alemán sí se puede. No es el único saludo, pero es una Es una alternativa. alternativa. Sí. O sea, cuando yo digo hello o hi o hey o cuando digo hola, buenos días, estoy enunciando esas palabras, pero a través de esas palabras estoy ejecutando el hecho, el acto de saludar. Hay un hecho, un Correcto. acto, ¿ok? Sí. Y eso está tan incrustado dentro de nuestra cultura que sabemos que cuando tú dices, hola Ruth, ¿cómo estás? Me estás saludando. Ujú, Y no estoy realmente, literalmente preguntando cómo estás. ujú, Y eso lo tuvimos que aprender, entre otras, aquí en Austria. Cuando nos vinimos a vivir a Austria, mi esposo y yo sabíamos ya alemán, lo teníamos del contexto familiar de los dos. ujú. Pero teníamos que aprender aquí en Austria muchos detallitos del comportamiento con el idioma. Entonces nosotros empezábamos aquí a saludar como saludamos en inglés y en alemán, perdón, y en español, así como decimos hola, ¿cómo estás? Hi, how are you? Ujú, Entonces aquí empezábamos a saludar a alguien, digamos, en un banco, Grüß Gott, wie geht's Ihnen? ujú, Es el saludo incluyendo el cómo estás. ujú. La gente nos miraba raro. Hasta que yo aplicando la pragmática Ujú. me di cuenta que en alemán el cómo estás no es parte del acto de saludar. Oh, mira eso. Entonces aprendimos a no decir cómo estás después. Ok. Pero no te puedes imaginar el vacío que yo sentía No te estoy cuando aprendí, preguntando. tengo que decir Grüß Gott y no más. Me hacía falta Claro. decir ¿cómo estás? Entonces ahí vemos cómo la forma de realizar un acto de habla está íntimamente relacionada con la cultura, con convenciones que poco a poco van formando la cultura. Entonces, como lo decías la otra vez que hablábamos, profe, y para conectar también con otro momento histórico, para que nos cuentes también de tu historia académica y profesional, el lenguaje tiene una forma y una función. Exacto. Cuéntanos, conéctame entonces, forma y función
por qué hablamos de forma y función y la conectamos ahorita con la experiencia con la revista. Bueno, forma y función es algo que como profesora de la Universidad Nacional, con un equipo muy valioso de compañeros del Departamento de Lingüística, trabajamos muchísimo y mucho se manifiesta en la revista de Lingüística, Forma y Función, de la cual fui directora durante varios años. Y en el fondo, esa es la esencia de la pragmática, es decir, que de nada sirve tener, por ejemplo, una enseñanza de solo la forma. Limitarse a gramática y vocabulario. Exacto. Sino que hay que incluir el significado pragmático también. Y cuando hablamos de significado pragmático, estamos hablando de que el lenguaje, además de esa forma, tiene una función. Yo hablo no solamente para decir unas palabras, sino para obtener algo, para que algo cambie en la realidad, digamos. Correcto. Así. Sí, exactamente. Entonces, tal vez tú te estás preguntando, ¿y qué tiene todo esto que ver con un texto científico? ¿Es eso acción? Saludar es acción. Insultar es acción. ¿Cuáles acciones hay entonces en un texto científico? En un texto científico hay muchas acciones que tienen que ver con procesamientos científicos, con procesos mentales inherentes a la ciencia. Por lo tanto, tenemos acciones tales como explicar, definir, relacionar causa-efecto, etcétera, etcétera. Tenemos también muchas acciones que tienen que ver con la comunicación de esos procesos y procesamientos y conceptualizaciones. Total que tenemos actos que muchas veces se realizan en una forma muy sutil, como sería lanzar una hipótesis, cuestionar una hipótesis, discutir una hipótesis. Y eso ya nos da pues una pequeña ilustración de las distintas facetas y los distintos matices que con mucha frecuencia se hacen realmente en forma sutil en un texto científico. Clave entonces en el texto es poder entender que hay unos elementos gramaticales, hay unos elementos de forma, ¿sí?, que no están aislados, sino que van a cumplir una función. Yo voy a predecir, voy a estimar, voy a proponer, voy a argumentar. Hay unas acciones para el desarrollo lógico del contenido del texto y la invitación es al autor, al investigador, al estudiante de la maestría, del doctorado, es a ser más consciente de ellos y a utilizarlos de una manera más dirigida, más evidente. Por ejemplo, miremos el caso de los verbos modales. Ese es un ejemplo bien interesante. Ajá. Sí, por ejemplo, los verbos modales. Imagínate que en alguna ocasión, preparando alguna clase, yo me puse a ver, bueno, ¿y dónde está la expresión de la hipótesis de una serie de artículos que tenía yo como ejemplos? Pues no encontraba la palabra hipótesis. Me puse a buscar más otros artículos. En ningún artículo encontré, así como tú no dices, te estoy saludando, tampoco encontré casi nunca, estoy proponiendo la siguiente hipótesis. Okay. Sino más bien se da la hipótesis, por ejemplo, con el uso de un verbo modal. Lo que tú esperas encontrar al hacer tal experimento es tal cosa. Entonces, para eso se utiliza el modal may. Probablemente, posiblemente se encuentre tal cosa. O el could, para decir esto podría afectar. Entonces, como vemos con estos sencillos ejemplos, vemos cómo es de compleja la naturaleza del lenguaje científico, que es tan indirecto en muchas ocasiones como lo es un saludo. Y que es parte también de lo que se ha desarrollado como convención
dentro de la comunidad científica a nivel global. Y ahí vamos, por ejemplo, a mencionar la importancia para los científicos, primero de escribir en inglés, que ese es otro tema, pero también de utilizar ciertas frases como frases de cajón, que son convenciones que se han desarrollado a través del tiempo para expresar ciertas acciones, ciertos conceptos y ciertos procesos dentro de un texto científico. La profesora Ruth Pappenheim lleva un poco más ya de 20 años en Austria, ¿cierto? Sí. Gran parte de tu vida la viste acá, estudiaste lenguas modernas, trabajaste con la Universidad Nacional, dirigiste el departamento, la revista, sí. Fuiste mi profe de sociolingüística, nos apoyaste con la revista Signatum también, estuviste en el lanzamiento y dijiste unas palabras muy bonitas, ahí estabas en todo el centro del auditorio, me acuerdo cuando te paraste y hablaste. Estos últimos 20 años en Austria es donde está el corazón, donde está la materia prima, digámoslo así, esencial del texto del que estamos hablando, ¿no? Del libro de la profesora Ruth Pappenheim, Scientific Writing, Make Your Research Paper Readable. Nos hablas de unos seminarios que se hicieron en la Universidad de Viena y posteriormente en la Universidad de Medicina, ¿cierto? Cuéntanos un poco esa experiencia, porque tú nos hablabas ahorita que tenías distintos tipos de profesionales de distintas áreas. Entonces me imagino yo que había distintos tipos de retos, que no era fácil hacer converger todas esas experiencias en un solo texto. ¿Cuáles crees tú que fueron los principales retos en ese entonces como para poder establecer y consolidar un discurso común para distintas áreas del conocimiento, distintas profesiones o distintas especializaciones? Sí, bueno, esa es una pregunta clave, porque va hacia allá el desarrollo de un discurso científico, que es un discurso universal dentro de las ciencias. Digamos, la base de mi formación en este campo está en mi maestría en lingüística general y aplicada que hice en la Universidad de Exeter hace siglos. En Inglaterra, claro. Sí, en Inglaterra, donde me dediqué a estudiar lo que es la naturaleza del inglés científico, el discurso de las ciencias. Bueno, en Colombia, en la Universidad Nacional, lo apliqué un poco más que todo en relación con la lectura, que era la necesidad de lo estudiantil en ese momento, pues la necesidad prioritaria. Pero hoy en día ya, sobre todo pensando en los posgrados, la lectura es solamente una parte de la necesidad. Ahora tenemos que ir hacia la escritura. Ya aquí en Austria empecé dictando unos seminarios para recursos humanos de la Universidad de Viena para el personal científico de la universidad. Es decir, profesores más que todo y también estudiantes de posgrado, de doctorado o postdoctorado. Posteriormente seguí con estos seminarios en la Universidad de Medicina de Viena, de donde saco el mayor tiempo de experiencia. Y se trata de seminarios que he dictado pues, durante mucho tiempo, donde participan más o menos unas 12 personas de las distintas áreas científicas, como decía antes. Entonces, volviendo a tu pregunta, bueno, ¿cuál es la clave para encontrar como un lenguaje común entre un antropólogo, un radiólogo y un oncólogo, para dar un ejemplo? Está en la lógica de las ciencias, en el centro, en el eje de la argumentación científica. Y ese es el punto en común y ese es lo que hay que resaltar. Lo que hay que resaltar dentro del desarrollo de un texto científico. No es suficiente con decir, esta es la hipótesis, o este es el problema, esta es la hipótesis, esta es la metodología y ya, sino hay que
justificar constantemente. Claro. Por eso mi sección en el libro de lo que es ya la parte del estilo científico, parte de una visión desde el punto de vista de un científico, digamos, juez de un texto científico. ¿Qué es lo que, por ejemplo, va Puede a permitir ser, que un editor sí publique o no publique el texto? exacto, esa posición, exactamente. Alguien que es parte de un board of directors o editors en una revista científica. ¿Qué es lo que va a encontrar o qué es lo que quiere buscar o exige de un texto? Cuando estuve apoyando al Instituto de Biotecnología, eso fue uno de los principales mensajes, y para mí descubrimientos, ¿no? Y pues luego Sí, poderlo compartir con quienes quisieron trabajar conmigo, y es que debemos ser conscientes de que mi primer lector es el editor de la revista, el segundo lector es ese sí, comité del que tú hablas, porque correcto. debo pasar esos filtros para que se publique el libro. Si yo no logro desarrollar un texto suficientemente claro y efectivo en mi argumentación, que ese editor, que posiblemente no sea un experto en ese tema específico que estoy trabajando, si ese editor Ujú, no lo entiende, ¿sí? Y no lo entiendo como decías tú, no es al nivel de los detalles específicos, sino que pueda seguir la lógica del texto, pues el texto no pasa y no llega al comité. Si llega al comité y alguien del comité dice, pero es que no veo cómo de A salta a J, no, es que esto debe ser A, B, C, D, hay un proceso lógico argumentativo que debe ser evidente en el texto. Y el libro del que tú eres autora va a ayudar a los investigadores a ser más conscientes de elementos de estilo, que es los que estás mencionando ahorita del tercer capítulo. correcto, sí. El estilo que va mano a mano con las acciones que se realizan en un texto, es decir, Estilo y con acciones. la argumentación. Ujú. Entonces, yo comparo en ese tercer capítulo, yo comparo un texto científico con un organismo vivo, Oh, qué bonito. Sí, señora. donde hay unos tejidos Ujú. y que esos tejidos están en armonía para llevar a cabo una función orgánica. Y esa función orgánica es precisamente la comunicación de dónde, por qué y cómo y con qué resultados se realiza una investigación del campo que sea y qué proyecciones tiene. Entonces, esos tejidos los va dando el lenguaje. Y de ahí la importancia de lo que tú mencionabas antes, de que el escritor escriba con conciencia, teniendo esa conciencia de cómo es que, qué se hace y cómo se escribe acerca de eso que se hace. Ujú. Precisamente antes de reunirnos, estuve leyendo un poquito sobre el uso de inteligencia artificial, Ujú. porque pues, digamos, una cosa que se dice hoy en día, o digamos, a mí me llega cada rato propagandas, escriba un libro en un fin de semana con la inteligencia artificial. Horrible, Dios mío, sí. Y bueno, el artículo que leí iba más que todo hacia la parte ética. Era pues una conversación por internet y era, digamos, el asunto era de un escritor que tenía su texto con un coautor y el coautor le mandó unas revisiones de lo que él había escrito y él se dio cuenta inmediatamente que esa revisión era de la inteligencia artificial y se dio cuenta de eso porque las cosas sonaban muy no solo raras. Él lo menciona como raras, pero no Poco, sabía pues a cómo veces poco identificar verosímil, ese como raro. tú sientes esa rareza, eso es cierto, todavía, pero uy, Dios mío, están cambiando mucho y las últimas herramientas que están sacando en estos días, oh, qué susto porque logran cierto nivel como de empatía lingüística, donde como que te convence de que sí es natural, pero es cierto, eso es cierto. ¿Sí? A mí me asustó eso, profe. ¿Cómo has interpretado tú este avance? Porque hay gente que dice, tristemente, que la función de la inteligencia artificial es hacer esas cosas que no quieres hacer, como que ya no tengo que escribir porque la inteligencia artificial va a hacer el ensayo por mí. Y yo creo que al contrario, que lo que hace es subir el nivel
subir el estándar mínimo y lo que debes producir debe tener mucha más calidad. Que en vez de decir, ya no tengo que aprender a escribir, oh Dios mío, hay que comprar el libro de la profe, hay que aprender a escribir bien, hay que saber argumentar, porque ahora cualquiera con una inteligencia artificial hace cualquier cosa. Es decir, es más, desde mi parte, un llamado a la acción, a poner las pilas, a entender la pragmática, a entender, a ampliar nuestro discurso, a desarrollar habilidades, a incrementar nuestra capacidad lexical, nuestro inventario lexical, a conocer, insisto, en esa lectura consciente, que es lo que hablamos la otra vez que no hemos tocado ahorita, porque yo cuando leo un artículo científico o cualquier texto, no solamente lo leo en función de una información, sino que lo puedo leer en función de contrastar patrones, giros lingüísticos, manejo de adverbios, objetivos. Yo puedo aprender de cómo escribir cuando estoy leyendo. Y eso es algo que, bueno, eso es uno de los temas que vamos a tocar para cerrar, y es sobre el tema de la enseñanza de idiomas. ¿Qué recomendaciones podemos hacer en esta era de la inteligencia artificial, donde supuestamente hacen los libros por nosotros y los ensayos por nosotros, que no es cierto? Nosotros proponemos un uso ético y eficiente de la inteligencia artificial, eso lo haremos en otro momento. ¿Qué recomendaciones tenemos, mi profe, sobre la enseñanza de los idiomas? Yo quiero partir de una pregunta ahí, o de una inquietud, y he escuchado como cierta tensión entre el concepto de el aprendizaje y la adquisición de un idioma. Sí. ¿Qué es qué? ¿Uno aprende inglés o uno adquiere el inglés? Ajá, esa es una pregunta clave. Si tú aprendes el inglés, lo aprendes de pronto para sacar una nota y como ejercicio académico. Si adquieres el inglés o cualquier otro idioma, naturalmente, lo adquieres como parte tuya. Es decir, tú adquieres no solamente su gramática, tú adquieres también las formas de actuar. Volvemos a la pragmática. La pragmática. Con el idioma. ¿Cómo con funciona? Ese nuevo idioma que forma parte de ti y amplía tu repertorio cultural. Entonces, cualquier idioma que tú adquieras es un enriquecimiento tremendo, a nivel personal, a nivel social, indiscutiblemente. Los límites de la lengua son los límites de tu mundo. Exacto. Wittgenstein. ¿Qué recomendaciones hacemos, profe, en dos vías? Una, a los profesores que se están formando actualmente, a los que ya tenemos unos añitos enseñando, y al otro lado del espectro, a quienes están en su proceso de adquisición de una lengua. ¿Qué recomendaciones podemos hacer, profe? La recomendación está hacia la pragmática nuevamente. Quiero volver otra vez a la parte de la pragmática, que es un tipo de significado, y establecer distintos tipos de significado. Es decir, en una lengua tenemos lo que sería un significado semántico, que es el significado que viene de las palabras en sí, como aparece en un diccionario, pero también hay un significado textual, que sería la relación entre palabras dentro de una estructura gramatical. Y la relación entre frases dentro de un texto. Todavía seguimos a nivel textual. Claro que todo esto está muy relacionado con lo que es la vida. Realmente lo práctico es vivencial, lo pragmático es vivencial. Tomemos un ejemplo que doy en mi libro de la palabra find, encontrar en inglés. Find, tal cual aparece en el diccionario, es el resultado de tú buscas algo y llegas a encontrarlo, ¿sí? Esa misma palabra la puedes encontrar, sin embargo, inmediatamente en el diccionario relacionada con el adverbio out, find out. Cambia totalmente el significado, llega a ser descubrir, encontrar, pero en el sentido de descubrir. Bueno, entonces ahí vemos cómo una combinación de palabras puede cambiar totalmente el significado. Ahí vamos todavía a nivel semántico. ¿Qué es el significado de las palabras? Sí, exacto. Si nos vamos al significado pragmático, entonces
vamos a ver lo que hacemos con esas palabras. Y entonces, supongamos que se reúne un comité editorial y uno de los miembros dice, I find this project absolutely terrible. Eso quiere decir, en otras palabras, no apruebo este proyecto, no apruebo este artículo. Lo cual tiene implicaciones sociales. Claro. No se publica el artículo. Y emocionales. Emocionales y hasta económicos. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, una acción realizada por medio de una frase que emitió una autoridad en un campo profesional puede tener implicaciones tremendas. Las palabras tienen consecuencias. Las palabras tienen enormes consecuencias, tanto cuando se dicen como cuando no se dicen. Claro. ¿Sí? Si tú no me saludas, pues me ofendo. Igual como en un texto científico donde se describe un experimento y los resultados de los experimentos se dan los resultados estadísticos, pero de ahí en adelante no se discuten los alcances de ese experimento, los resultados como aporte a la ciencia. Entonces pierde, digamos, no tanto validez, sino impacto muchas veces. Impacto. Y carácter, ¿sí? Como dices. Y esa es la parte más difícil al momento de redactar un texto científico. Justificarlo correctamente y también pues con argumentos que convencen desde el puro comienzo, desde su resumen, el abstract, hasta el puro final en su discusión. Digamos, volvemos al editor o jurado que está evaluando un artículo científico, y si esta persona llega con la convicción de que sí, este artículo tiene una lógica argumentativa donde puedo seguir claramente paso por paso lo que está sucediendo en el desarrollo científico del tema, y me convence de que este desarrollo científico es un aporte para el área científica y me muestra proyecciones de posteriores investigaciones o aplicaciones de esa investigación que pueden resultar de ese trabajo científico, entonces me convence. Profe, yo tengo la esperanza de que los estudiantes actuales del Departamento de Lenguas Extranjeras, del Departamento de Lingüística, por supuesto, también, nos escuchen esta conversación. Las áreas de trabajo del futuro, no sabemos, realmente no tenemos cómo saber en 2, 3, 4, 5 años qué va a pasar con toda esta locura de estas inteligencias artificiales que llaman. Cierto. Pero vamos a tener que seguir escribiendo, querámoslo o no. Sí. Somos seres humanos sociales y comunicativos. Nos vamos a seguir comunicando. Afortunadamente. Vamos a necesitar seguir escribiendo en inglés si queremos publicar. Eso no va a cambiar rápido. Tal vez en 20 años tendremos que escribir en chino, yo no sé. Vamos a tener el inglés como esa lengua vehicular para estudiar, para aprender del mundo. Eso no va a cambiar tan rápido. Entonces, para aquellos chicos, chicas que están comenzando su carrera, están en la mitad de la carrera, ¿cómo los motivamos? ¿Cómo les decimos, vamos, adelante, no pierdan el impulso, no se sientan abrumados y asustados con todos estos cambios? Es importante el estudio de la lengua, es importante el estudio del lenguaje, de la pragmática, es importante aprender a escribir, es importante saber enseñar a escribir. ¿Qué mensaje dejamos para aquellos que nos escuchan? Para ti que estás aquí con los audífonos, estás lavando los platos, o estás en Transmilenio, o estás camino para la clase. ¿Qué mensaje la profesora Ruth Pappenheim les deja a ellos? Bueno, primero quiero compartir con todos ustedes la gran satisfacción de tener la enseñanza de las lenguas extranjeras como profesión. No solamente
porque siento que al enseñar una lengua le estoy dando una herramienta para la vida a una persona, sino que además de ser una herramienta, es una vivencia, es una cultura, es una apertura de N mil posibilidades. Es además una apertura a ver el mundo, a ver otros mundos distintos al mío, otros mundos que difieren en su contexto físico, social, histórico. Y al ver esos otros mundos, siento que, o al enseñar a ver esos mundos, estamos enriqueciendo personas en su totalidad, no solamente profesionalmente. El hecho de que una persona pueda leer no solamente ciencia, sino sobre todo literatura, historia, en otras lenguas, está abriendo su mente, está abriendo posibilidades hacia la tolerancia, hacia la comprensión de cómo el mundo ha sido en otras épocas y es hoy en día distinto en distintos contextos históricos, sociales, y esa apertura es tremendamente importante para nuestra vida. Enriquece, siempre enriquece. No te va a quitar nada, siempre te va a poner. Siempre enriquece. Profesora, siempre y cuando aprendas la lengua en ese sentido, en lo que es en esencia, como una manifestación cultural, como una manifestación de contenido que tiene que ver con la vida. Si tú te pones a aprender la gramática sin tener en cuenta su dimensión pragmática, pues bueno, aprendiste la lengua, pasaste el curso. Sacaste la nota. Pero tú, Hugo, me contabas el otro día de alguien que ha estudiado o que estudió muchos años el inglés, llegó a Inglaterra y no le sirvió lo que había aprendido para comunicarse, para vivir allá. Es un ejemplo que se da muchísimo. Yo conozco varias personas, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, que emigran, nunca aprenden bien el idioma y se automarginan. Claro. Y eso sucede mucho no por una falta de habilidad, sino por una actitud errónea. Por una actitud tal vez, no sé si es de miedo o de inseguridad o qué otro tipo de sentimiento hay detrás. Eso yo creo que cambia de caso en caso, pero es una actitud de no querer tomar para sí la lengua, adquirirla. Usarla. En el uso se aprende mucho, interactuar. A los estudiantes les digo, es que no puedes limitar la adquisición de la lengua a la sesión conmigo. Tienes que buscar cómo estar en contacto, buscar el podcast, el video, la charla, el café, la, qué sé yo, aplicación, pero debes conectarte con gente y usar el idioma, porque si te quedas solamente con lo que estás trabajando, yo guío un proceso y te digo, mira, pilas acá, haz esto, pero tú no aprendes y menos adquieres la lengua si te limitas a las sesiones conmigo. Yo no soy, o sea, el profesor de inglés, bueno, y el caso alemán, francés, cualquier otra lengua, porque esa figura también ha cambiado, ¿cierto? Nosotros somos líderes de un proceso, guiamos un proceso, pero no somos el proceso. El proceso lo tiene el estudiante. Y uno de los elementos, sí, clave, es la guía del profesor, pero tiene que estar sumergido, tiene que estar, por ejemplo, les digo, cambien el computador y celular a la lengua que están aprendiendo, para que cada vez que prendan el celular vean inglés o alemán o francés, el que sea, ¿cierto? Y si van a ver una serie, pues pónganla en inglés. Si vas a ver una película, vaya y búsquela en inglés, no la que está con el idioma tuyo, no. Rétate. O sea, hay que retarse también, hay que jugársela un poquito, porque claro, tú miras la actitud que tienen los niños, las niñas con su inglés de colegio, y es
muy bajita, es como que, ay, sí, voy a la clase, y el resto de la vida, y la gente también se frustra con la nueva lengua, es porque se ponen a comparar su habilidad en la lengua materna con su habilidad en la lengua objetivo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tú no tienes el vocabulario, no tienes las reglas, no tienes la experiencia pragmática de cómo funcionan ciertas oraciones en ciertos contextos, y esa comparación genera mucha frustración. Una alumna mía me decía, es que yo soy muy inteligente en español y en inglés me siento bruta, Dios mío. No me siento tan inteligente. Y digo, no, relájate, o sea, no podemos saltar de aquí a allá. No, es un proceso. Es un proceso, pero debes hacerlo consciente de, bueno, y chévere también preguntarse cuál es mi habilidad lingüística, pragmática, semántica en mi lengua materna y qué es lo que debo llevarme a mi lengua objetivo. ¿Qué es lo que yo hago en español que no puedo hacer en inglés? ¿Y cómo podría yo hacer esas cosas en inglés? Porque, como volvemos, pragmática es hacer, ¿cierto? No es un asunto de un inventario semántico aquí en mi cerebro. No es conocer un listado de reglas gramaticales y poder responder un examen, como decías aquí bien. No, es cómo juego con todos los elementos del lenguaje en situaciones reales, ya sea escribiendo un artículo científico, ya sea una conversación en el aeropuerto, en el hotel o en el restaurante. Ruth Pappenheim, mi profesora, saludo, honro, reconozco la luz en ti. Muchísimas, muchísimas gracias. Scientific Writing, make your research paper readable. Lo encontrarán, ojalá muy pronto, en la biblioteca del Departamento de Lenguas Extranjeras. Estamos organizando la posibilidad de tenerte un ratico con nosotros en la biblioteca y poder compartir con los estudiantes. Vamos a hacer lo posible para correr con la edición de este programa para sacarle que quede activa la invitación. De verdad, muchísimas gracias, Ruth, por esta primera oportunidad grabando para el podcast Colombian Coffee Grounds, donde hablamos de ciencia, conciencia y cultura, y aquí tocamos los tres, tanto ciencia como conciencia como cultura. Te agradezco infinitamente, espero poderte dar un abrazo pronto en un par de semanas cuando visites de nuevo la lluviosa Bogotá. ¿Qué viene entonces con el libro, profe? ¿Qué viene para el libro ahorita? ¿Qué vamos a hacer con el libro? ¿Qué vamos a hacer con el libro? Pues usarlo. Usarlo, claro, acción. Una vez otro llamado a la acción. Sí, hay que usarlo. Espero que sea útil para mucha gente. Quiero mencionar que existe una versión del libro electrónico que me parece bastante útil también. Práctico, claro. Sí, es práctico, es más económico además, pero sobre todo práctico. Insistí mucho en hacerlo electrónico también porque veo, por lo menos en un estudiantado joven aquí en Austria, que la gente ya casi no usa libros físicos. Oh, qué pesar. Sino que tienen todo en su computadora. De lo que se están perdiendo, ¿ah? Sí, eso sí. El placer de pasar una hoja. Exacto, sí. No es la misma cosa, No, por lo menos para mí no es la misma cosa. Y subrayar, tomar tus notas. Exacto. Sentirlo contigo, que va contigo. Verlo ahí, como te llama y te acerca y te dice, léeme. Sí. Que lo tienes ahí en tu biblioteca y sabes exactamente, ese es el libro, está allí. Ahí está. Sí. Mi profe, muchísimas gracias, de verdad. Yo la pasé muy rico. A ti, Mil. Me encanta. Yo también, Hugo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar contigo en tu podcast. Y pues me alegrará muchísimo verte físicamente. Claro que sí, profe. Estamos cuadrando en estos días cuando nos volvemos a ver, a conversar un ratico, y atento entonces a tus indicaciones, lo que necesites para cuando estés por acá y podernos poner de acuerdo para sincronizar. Sí, un encuentro presencial. Sí. Igual que el libro electrónico es muy distinto. Claro sí. Que sí. El libro físico en relación con el electrónico, por práctico que sea. ¿Cómo te sentiste hoy con la conversación, profe? Súper. This is Colombian Coffee Grounds. If you enjoyed this episode, share it with a friend.